Buenas, nuevamente aquí en la clase de programación 2. Vamos a comenzar. A ver, sí, creo que ya está ya la mayoría de los compañeros. Bien, hemos tenido problemas con la plataforma de Moodle esta semana pasada. De hecho, el problema ha seguido hasta el día de ayer, pero ya, creo que ya está resuelto. Vamos a esperar que vaya bien. De todas maneras, el año pasado no hubo demasiados problemas. Los problemas hubieron después de que acabó el semestre. Terminó el semestre. A la semana siguiente de que terminó el semestre, con todo y exámenes y notas, recién se puso mal. El problema es que algunos compañeros y profesores no terminaron las clases. El CPD había supuesto de que todo había terminado. Eso fue el año pasado. De todas maneras, han habido algunos problemillas. Están migrando, entiendo, el almacenamiento de los servidores a otro mecanismo, y eso supone obviamente bajarlo de un lugar y subirlo a otro lugar, toma su tiempo, y eso genera algunos conflictos, digamos, ¿no? Claro que lo ideal hubiera sido que hayan hecho una copia directa. Mientras hacían la copia, podía seguir funcionando esta versión y luego hacer el cambio, digamos, ¿no? Hacia el otro lado. Hubiera sido menos doloroso y además lo podrían haber hecho en la madrugada. Pero bueno, la gente se complica, ¿no? A veces nosotros decimos, hay que buscar la mejor manera de hacer las cosas, pero siempre hay alguien que busca el lado más largo, digamos, ¿no? El lado más complicado de hacer las cosas. Bueno, ya está arreglado, entiendo que ya estamos mejor con la plataforma. En la materia también tuvimos algunos conflictos con la plataforma, habilitaba la lección número 2, pero ya eso fue arreglado también. Lo intenté arreglar el fin de semana y ahí el fin de semana definitivamente la plataforma estaba abajo. Y recién lo pude hacer el día de ayer. Pero ya está todo resuelto. De todas maneras, si hubieran algunos otros problemillas, no duden en preguntar o hacer el comentario correspondiente. Tenemos en la plataforma para poder hacer estos comentarios y se pueda ver. Claro que si la plataforma no está arriba, ahí también tenemos otro problema, ¿no? Mientras tanto, todo vía plataforma. En la semana anterior era simplemente un repaso del principio de inducción, recordar en qué consistía, y en nuestro caso lo necesitamos porque vamos a aplicar así ese mismo mecanismo que se usaba para hacer la demostración de un teorema. Ese mismo mecanismo lo vamos a usar, pero ahora para la resolución de un problema, ¿no? Usando la técnica de recursión. Entonces, esta técnica difícil, como todo al comienzo, todo es un comienzo siempre, hasta manejar bicicleta, digamos, ¿no? La primera vez que uno se trepó era difícil, pero ahora, pues, ahora que uno lo ve, digamos, en retrospectiva, pucha, ¿cómo es que le costó tanto a uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo me costó tanto aprender a manejar bici tan fácil que es? Lo mismo pasa con todas las demás cosas. Todo es cuestión de practicar, pero también es cuestión de hacer buenas prácticas. Si practicamos mal, obviamente siempre va a ser mal. Si practicamos bien, obviamente no tendría por qué irnos mal, digamos, ¿no? Si practicamos bien. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy haciendo justamente un ejercicio, 2 ejercicios vamos a resolver el día de hoy. Lo importante no es el ejercicio, sino el procedimiento de cómo lo resolvemos. Ese es el importante, ¿no? Cómo resolvemos el ejercicio. El ejercicio en sí no es tan importante. Recuerden, el cómo lo resolvemos, de eso se trata el tema. Ahora voy a compartir la pizarra y vamos a comenzar. La mejor forma de hacer es haciendo, ¿no? De aprender es haciendo. Problema número 1. Queremos escribir una función que devuelva la suma, vamos a ponerlo así, de los dígitos, devuelva la suma de los dígitos impares. De un número. Listo, ese es el problema.
Escribir una función que devuelva la suma de los dígitos impares de uno. Yo sé que el problema no es muy complicado, es bastante sencillito. Ya sé que lo pueden hacer con un brazo atado a la espalda. Pero queremos aplicar la técnica de recursión y queremos hacerlo bien. Para hacer bien, tenemos que seguir todo el procedimiento. Pero antes de nada, para terminar de entender el problema, siempre nos ponemos un ejemplito, ¿no? Un ejemplo. ¿De qué se trata? Dice que hay que hacer un algoritmo para que, dado un numerito, en otras palabras, un numerito cualquiera, por ejemplo, este 43, 27, 52, qué sé yo. Este algoritmo lo que tiene que hacer es sumar todos los dígitos impares. En este caso sería el 3, el 7, el 5, no hay más, ¿no? Y esta función debe entregar ese resultado, la suma de todos los dígitos impares de un número. De eso se trata el problema. Listo, ahora sí. Vamos entonces a resolver nuestro problema. Comenzamos. Paso 0. En el paso 0, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es determinar entradas y salidas. Entradas y salidas. A ver, las entradas son todos los datos que se van a procesar. En este caso vamos a procesar X. X es nuestro dato de entrada. Pero vamos a analizar un poquito más a detalle, y esto es lo que necesito que ustedes vayan practicando todo el tiempo. Yo sé que han hecho análisis de entradas y salidas en programación 1 y también en introducción, pero a veces como que uno va aprendiendo más cosas y se olvidan los detalles. Esto no lo van a hacer todo el tiempo, es decir, si alguien los contrata para hacer Mortal Kombat, digamos, el juego, no va a estar haciendo entradita, salida aquí, ¿no? Estas cositas, si las practican bien, se les va a quedar en la cabeza y mentalmente, sin que ustedes se den cuenta, lo van a hacer. Igual, si ustedes se sube a una bicicleta mientras está charlando con alguien, haciendo algo sin querer, su pie derecho ya está acomodando, si es derecho, ¿no? Si es zurdo, el pie izquierdo. Ya pone el pedal en posición, digamos, ¿no? Ya está el pedal y ya está el pie ahí. Y si no está el pedal ahí, entonces ya usted lo puso. Eso su cerebro lo hace de modo automático. Ahí es donde tienen que llegar, al modo automático. El problema es que han comenzado mal y ponen en modo automático sin haber hecho el análisis correspondiente. Ya cuando lo logren, y eso es practicando, practicando, practicando hasta que salga natural, como les dije, ya usted podría estar conversando con alguien y ya está en su lugar, en su posición. Entonces, lo mismo va a ocurrir, pero no va a ocurrir si no lo practican, ¿no? Si no lo practican, no va a ocurrir. ¿A qué me refiero? Análisis de entradas a salida. Sabemos que la entrada va a ser un número, esta es nuestra entrada. Pero necesito que practiquen esto e irlo precisando más. X, ¿qué cosa es? Un número. Ya. ¿Por qué es importante esto decirlo? Primero porque en lugar, la entrada podría haber sido una cadena, podría haber sido también un valor lógico. Entonces nosotros lo primero que tenemos que precisar es en qué categoría de datos está la entrada. O las entradas, si hubiera más de uno. En ejemplo, hay una sola, pero pudieran haber 2, 3 o más entradas. Ahora, ya sabemos qué categoría es un número, no es una cadena, no es un valor lógico, etc. Lo siguiente, dentro de los números hay 3 subcategorías, números naturales, números enteros, números reales. Comencemos con los reales, por descarte. No puede ser un número real porque en el ejemplo no hay decimales, pero tal vez, digamos, tal vez, pero como tengo que escoger, prefiero escoger que no sea un número real. Me quedan naturales y enteros. Los enteros podrían ser, pero ¿qué diferencia hay entre un entero y un natural? El signo. Y como en el problema tengo que sumar dígitos, los dígitos no tienen signo. Entonces ese número podría ser positivo, podría ser negativo, pero me interesan los signos. Si fuera negativo, de hecho, como el signo no me interesa, lo que podría hacer es borrarlo el signo. Porque el signo no me interesa para el procesamiento del dato. Entonces, para evitarme la molestia de tener que borrar y todo lo demás, entonces queda claro de que el dato que voy a procesar es un número natural. Primero vimos la categoría, número, no cadena, ni booleano, ni otra cosa. La subcategoría, número entero, naturales o reales. Entonces, este es un número entero la entrada. Ahora, dentro de los números enteros ya está el tamaño del numerito.
número pequeño, mediano, grande. Casi siempre hay 3 tamaños, a veces hay 4 dentro de los tipos de datos. Obviamente este número de ejemplo, el mismo ejemplo, me está indicando que no puede ser un número pequeño, y el problema también, porque si debo sumar dígitos, debería tener un número con la mayor cantidad de dígitos posible. Entonces no voy a pensar en un número pequeñito. El pequeñito tiene apenas 3 dígitos, ¿no? De 0 a 255. Mediano, que va de 0 a 65.000 y tantos, tiene 5 dígitos. Este tiene 6, o sea, este no cabe en ese tipo de datos para números medianos. Tiene que ser en el más grande posible, ¿no? Entonces, la entrada es un número natural, y además va a ser el número más grande que quepan dentro de los naturales. No caben todos los números dentro de una variable, ¿no? Todas las variables tienen limitación, y ustedes saben bien, y eso tiene que ver con los números binarios en los que se almacena realmente el valor que almacenamos o que guardamos. Hasta ahí vamos a llegar, a ese nivel de detalle. La salida se refiere al resultado que va a generar. Entonces le voy a llamar no de salida, sino de suma, porque este va a sumar. Vamos precisando, ese resultado no es una cadena, no es un valor booleano, tampoco un vector ni una matriz, entonces es un número. Este, más que el otro, tiene que ser un número natural, porque si voy a sumar dígitos, no hay manera de que me salga negativo, no hay manera de que me salga con decimales, ¿no es cierto? Entonces, real, aquí ni por si acaso es número real. Entero tampoco, porque sumar números naturales no me va a generar, los dígitos son números naturales, sin signo, no me va a generar un número con signo, entonces número natural. Pero ahora voy a precisar, miren más. Aquí me dio 15, tenía 6 dígitos y el resultado tiene apenas 2 dígitos, un número pequeño. Estoy mirando la cantidad de dígitos, pequeño o grande. Si esto fueran, si este número estuviera formado por dígitos, el dígito más grande posible es el 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. 6 por 9 es 54. Esto me daría a 54, ¿no es cierto? Y 54 es un número natural pequeño. No es ni siquiera mediano, pequeño. Listo, ya con esta precisación que acabamos de hacer, ya tenemos lo suficiente para ir al paso 2. Pero ya con esto necesito pasar ahí, ya nomás ya puedo ir empezando a escribir. O sea, si estoy muy desesperado de teclear código, recuerden, si ustedes siguen el procedimiento y lo hacen con calma, de aquí a un largo plazo lo van a dejar. Es igual que las rueditas de la bicicleta cuando aprendió a manejar bici, ¿no ven? Se lo pusieron las rueditas, pero era para que no se aporree nada más. Pero ya con el tiempo usted tiene que dejar las rueditas, digamos, ¿no? Y las va a dejar. No se ve bien que estén las rueditas ahí. Como dije, este procedimiento, este paso 0, hay que hacerlo, pero en el futuro lo van a hacer mentalmente y después tan rápido que ni cuenta se van a dar que lo están haciendo. O sea, una cosa es que no darse cuenta que lo está haciendo a no hacerlo, ¿no? No hacerlo definitivamente no es lo mismo, pero tienen que ir acostumbrándose. Tenían 2 semestres para hacerlo, no lo hicieron, van a tener que poner más esfuerzo porque cada vez va a ser más complicado. Ahora, ya con esto ya tenemos para hacer algo, ya pueden ir encendiendo sus máquinas, levantando embarcadero. Bueno, su máquina ya está encendida, me imagino, si estamos en Zoom, hay que ir cargando embarcadero. Aquí lo voy a poner a un ladito, al embarcadero. Bueno, en la casa es más fácil, ¿no? Usted puede hacer esto en papel y esto otro ya tenerlo en la pantalla, ¿no? De hecho, esto podrían hacerlo en papel, esto lo tienen en pantalla. Lo recomendable aquí es hacer lo que llamo yo la pantalla dividida. La mitad de la pantalla pongan embarcadero y en la otra mitad pongan el zoom, ¿no? Y de esa manera van a ir viendo esta parte de acá. ¿Ok? La mitad de la pantalla
con pantalla dividida, la mitad de su pantalla traten de poner Zoom y la otra mitad el embarcadero, que es donde vamos a trabajar. Les decía yo con esto, he puesto 2 edit y 2 botones, ya 2 edit, 2 botones, con eso va a ser suficiente. Este es el botón 1 y el otro va a ser el botón 2, clic. Con lo que acabamos de hacer ya nos da para empezar el protocolo. Es decir, aquí dice que es la salida, un número natural pequeño. Y eso es byte. En una palabra se resume las 3 cosas, ¿no? Número, natural y pequeño, byte. Hay que escribir una función que suma los dígitos. Entonces vamos a llamarle suma dígitos impares, digamos, ¿no? Impares. La entrada. Aquí dice claramente la entrada es una variable que es un número natural grande. Número natural grande, esas 3 palabras se resumen en uno, cardinal. Y listo. Y aquí, como este va a devolver este dato, entonces voy a declarar una variable donde voy a hacer los cálculos. Y esa variable o el valor de esa variable es lo que se va a entregar. Fíjense, esta es la definición de la función. Y hasta ahorita aquí no tiene por qué haber diferencia si este algoritmo lo voy a hacer iterativo o lo voy a hacer recursivo. Da igual, es el mismo protocolo, lo mismo. Por eso, repito, se llama paso cero, porque no importa si no es recursivo, esto igual lo tengo que hacer. El resultado traducido ya de este análisis que hemos hecho en la práctica se traduce así. Tengo que darle un nombre a mi algoritmo, cuál es la salida y cuáles son las entradas, ¿no? Y debe estar bien preciso, no podía ponerle integer a todo, digamos, ¿no? No tiene sentido. Ya con esto del paso cero, ya resuelto el paso cero, ya tengo la primera parte de mi algoritmo. Ahora vamos a continuar con el paso 1. En el paso 1, a ver, ¿quién me dice en el chat qué debo hacer en el paso 1? Encontrar la variable de recursión. Exacto. Exactamente eso. Ahora nos toca identificar la variable de recursión. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo la identificamos? Yo les había escrito ahí un tip. Para encontrar esta variable, usted tiene que ver primero, su algoritmo está procesando de alguna manera un conjunto de datos. De alguna manera está llegando. Claro que uno mirando aquí, en primera instancia uno ve, pero está llegando un solo dato, pero no. ¿Qué tengo que hacer? Sumar dígito a dígito. Entonces, cada dígito es un dato. Cada dígito es un dato. Por lo tanto, el número completo es un conjunto. Hagan de cuenta como que esto fuera un vector, digamos, ¿no? Solo que en la casilla 0 está el 4, en la 1 está el 3. Véanlo más o menos algo así. Igual que las cadenas. Las cadenas están en una variable. Pero en realidad cada caractercito está en una posición de la cadena y puedo procesar cada carácter de manera individual a pesar de que es una sola variable cadena que lo tiene. En el número igual. A pesar de que está en una sola variable el número completo, nosotros podemos tomar dígito a dígito para poderlo procesar, que es lo que se tiene que hacer en este caso, porque ¿cómo voy a sumar los dígitos, ya sea impares o lo que sean, si no lo tomo en cuenta de manera individual, ¿no? Cada uno de los dígitos. Entonces, debo tomar cada dígito como un dato y todo el número como el conjunto de datos que se va a procesar. Teniendo en cuenta eso, entonces tenemos que pensar en lo siguiente. La variable de recursión es esa variable que de alguna manera me dice la cantidad de datos a procesar. En este caso, no tengo, fíjense, lo vemos aquí, digamos, ¿no? Mis únicas variables son X y S, y no hay más, digamos, ¿no? X es de salida, además. X es mi única variable de entrada. Entonces no hay otra variable. X contiene
el conjunto de datos. Yo necesito una variable que me represente cantidad de datos, no al conjunto, sino la cantidad que hay en ese conjunto. Entonces, mi variable de recursión va a ser, yo le voy a llamar n, porque n normalmente es la variable que usamos para indicar cantidad, ¿no? Si tenemos un vector, hay una n por ahí que es la cantidad de elementos del vector, ¿verdad? Entonces, n va a ser mi variable de recursión. Pero esta n tiene que tener un significado. N es una variable, no es una variable real. N es una variable conceptual y ahí hay que aprender a trabajar con variables conceptuales también. N, como están viendo ahí, representa la cantidad, ¿no? La cantidad de dígitos que tiene el número. N es una variable conceptual X, la cantidad de dígitos de X. Esa va a ser nuestra variable. O sea que nuestra variable de recursión puede ser una variable real y puede ser una variable conceptual. Y en este caso nos ha tocado una variable conceptual. Ahora con esto ya nos podemos ir al paso número 2. El paso 1 era identificar la variable de recursión y el paso 2 es calcular el dominio de esa variable de recursión. El dominio de n. Pero ahorita con n tengo un problema. N como es conceptual, entonces ella no existe, pero n depende de la variable x, ¿no? Porque n depende de x, es esta variable que contiene este conjunto de datos, y n sale siendo la cantidad de datos que hay ahí. Entonces, repito, n es conceptual, x es la variable real que está relacionada con n. Entonces voy a tomar el dominio de x. Entonces, el dominio de x es una variable, y por acá, voy a ver acá, la variable x es de tipo cardinal. Y como es de tipo cardinal x, entonces ella tiene un dominio asignado. Entonces, el dominio de x, aquí voy a calcular el dominio de x. Entonces, su dominio va de 0 a 2 elevado a la 32 menos 1. ¿Alguien puede calcular, por favor, 2 elevado a la 32 menos 1, cuánto es? Y en el chat me avisa. Listo, vamos a copiar el valorcito ahí, es 42, 94, 96. 72, 95. Correcto. Entonces, esto nos dice que x, la variable x acá, no va a recibir un número más grande que esto, ni más pequeño que esto, digamos, ¿no? Peor números negativos, por eso decimos una variable para números positivos. Entonces tenemos el dominio de x es este. Estos son los valores que x va a tomar. Ningún otro valor fuera de este conjunto. Recuerden que este es un conjunto descrito en subrango, ¿no? Desde 0 hasta ese valor. Ahora, n depende de los valores de x, pero no tanto de su valor, sino de la cantidad de dígitos. Eso es lo que dijimos, ¿no? Entonces, el dominio de n, recuérdense que el dominio de n, ¿cómo se calcula? Como el dominio de n por el tipo de dato en intersección con el dominio de n
en el contexto del problema. Ahora, n no tiene un tipo de dato designado porque no está declarada la variable n. Pero sabemos que n depende de x, y de x sí tenemos su dominio. Estos son los valores. Sabiendo que estos son los valores de x, entonces vamos a ponerle lo que hicimos igual que aquí, el tamaño. Entonces, este número es el mínimo, tiene un dígito. Y este número, que es el número más grande, ¿cuántos dígitos tiene? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la variable x, que contiene el conjunto de datos en un número, tiene mínimo un dígito y tiene máximo 10 dígitos. Esa variable x va a tener de entre 1 y 10 dígitos. Por lo tanto, el dominio de n, de acuerdo al tipo de dato indirecto, no directo, porque no está declarada la variable n, su dominio indirecto es desde 1 hasta 10. O sea, n, fíjense, n, ¿cuánto vale con este número? Vale 1. Con el 23, n vale 2. 23 es parte de x. Con 253, que es parte de x, está aquí, n valdría 3. Y así, digamos, ¿no? Entonces, x, el número más grande posible, tiene 10. Entonces, el dominio de n, recuerden, dominio es el conjunto de valores que la variable puede tomar. Entonces, n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 10. Entonces, su dominio es de 1 a 10. No puede valer más n, por el tipo de dato, en este caso de x. Ahora, n en el contexto del problema, n es un número cualquiera. Cualquier número tiene mínimo un dígito. El problema es que en general puede ir hasta el infinito. ¿El infinito cuántos dígitos tiene? Pues infinitos también. Ese es en el contexto del problema, y esto no tiene que ver ya con el lenguaje de programación, sino en sí. Aquí puedo escribir hasta que se me acabe la pizarra, digamos, ¿no? Y aún así puede faltarme más números todavía. Por eso decimos, en el contexto del problema, esa n tiene un dígito como mínimo y como máximo infinito. La intersección de esos dos conjuntos nos va a dar de 1 a 10. Expresado aquí como rango de valores o como conjunto, si quieren, ¿no? Ese es el conjunto de valores que corresponde al dominio de n. Son solo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ya hemos resuelto el paso 1, hemos hecho el paso 2, hemos identificado la variable de recursión y calculado su dominio correspondiente. Este dominio, si lo hacemos con calma, vamos a calcularlo bien, pero de aquí nos interesa esta cosita de acá. El primer valor del dominio. El primero. Ahora, antes de ir ya al paso 3 y el paso 4, nos vamos otra vez al código. Y aquí en el código, ¿qué es lo que hacemos? Un algoritmo iterativo tiene una forma de trabajar y el recursivo tiene otra. Aquí es donde necesito que vean. Es una forma diferente de pensar. Por eso es que nos va a costar un poquito. Manejar una bici y manejar una moto no es lo mismo. Tienen igual dos ruedas, tienen un manillar y lo mismo, pero el uno tiene motor, el otro no. Entonces tiene sus diferencias. No puedo decir yo soy capo para la bicicleta, entonces debo ser capo también para moto, y la respuesta es que no. Entonces, veamos, solamente piensen en esto, es una forma diferente de pensar. Vayan pensando en eso, es una forma distinta de pensar en la solución. En esta forma diferente, yo tengo que separar lo que llamo el caso base de mi caso general. Mi código va a estar dividido en dos pedazos.
Recuerden que regularmente mientras estoy haciendo, voy mirando también si tienen alguna consulta en el chat, alguna cosa que tal vez no haya quedado claro, me preguntan y trataré de responderlo mientras estamos haciendo estas cosas de acá. ¿Ok? Bueno, mi código se va a separar en dos pedazos, en dos partes. Es como cuando uno entra al banco, a la cooperativa, y ahí están separados el cajero normal de los que atienden a las personas de la tercera edad. Este cajero es diferente, ¿no? Tiene incluso más abajito, como para que en silla de ruedas puedan llegar ahí y todo lo demás. Entonces aquí debo separar caso base y caso general, así, con un if y su else. Ahora, aquí, ¿qué hago y qué hago aquí? Bueno, yo tengo que pensar que voy a resolver el problema para el caso base. Y de ahí es donde entra el paso 2, el primer valor del dominio. O sea, yo de alguna manera aquí tengo que preguntarme si n es igual a 1, aquí hago su solución. Y aquí voy a hacer cuando n sea más de 1. O sea, si n mayor a 1. O sea, recuerden n es cantidad de dígitos. Entonces aquí me estoy preguntando si el número que llega, si tiene un dígito, aquí lo vamos a atender. Como si por la puerta entra una persona en silla de ruedas, ¿a dónde lo van a atender? Pues no va a ir a hacer cola directa a ese cajero especial, digamos, ¿no? Y si no tiene sillita de ruedas, entonces va a ir a las sillas normales, va a ir a sentarse en una silla normal hasta que le toque su turno. Entonces, aquí, si tiene sillita de ruedas, es decir, si tiene un solo dato, aquí lo vamos a trabajar. Y si tiene más de un dato, váyase al otro lado, en este otro lado lo van a atender, ¿no? Así es como esto hay que, en principio, hacer. Entonces, ahora, aquí esto era conceptual. N igual a 1 significa que X contiene un dato conceptual, pero aquí no puedo hacer N igual a 1 porque el compilador me va a decir no conozco la variable N y tampoco hace falta declararla. La podríamos declarar y hacer cosas, pero es mucho perder el tiempo. Ahora, lo que tengo que hacer aquí es, conceptualmente, es averiguar si X tiene un dígito. Entonces, los valores de X, viniendo por acá, va desde el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, pero miren, el 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los números del 0 al 9 tienen un solo dígito. Los números 10, 11, 12, 13 y así hasta el 99 tienen dos dígitos. 100, 101, 102, 103, 104 y así hasta el 999 tienen tres dígitos. Y 1000, 1001, 1002, 1003 hasta el 9999 son números que tienen cuatro dígitos y así sucesivamente. Entonces, aquí pienso, ¿cuáles son los números que tienen un solo dígito? Los números del 0 al 9. Y eso lo puedo poner como X menor a 10. O sea, todos los números menores a 10 tienen un solo dígito. Todos los números 10. Y recuerden que aquí no entran los negativos, por eso está cardinal. El mínimo, el número menor que pueden meter aquí es 0. No pueden colocar números negativos. Entonces, con esta pregunta estoy respondiendo a lo mismo. X menor que 10. Si eso es verdad, quiere decir que en X está llegando un número con un solo dígito, que puede ser cualquiera del 0 al 9. Ahora, ya sé que aquí lo voy a atender. Ahora, con esto me aseguro que solo van a entrar ahí los que tienen un dígito. No pueden entrar ahí los de 2 o los de 3. No, solo los de un dígito van a entrar a esa parte del lista. Ahora, ¿cómo hago para resolver? Vuelvo a leer de nuevo el enunciado del problema. Tengo que escribir una función que devuelva la suma de los dígitos impares. Ajá, los impares. Entonces, ¿aquí qué hago? Ya averigüé, bueno, ya sé que aquí va a llegar un número con un solo dígito, pero falta. Ese dígito podría ser el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Si fuera 0, ¿qué tengo que responder? Y si fuera 1, ¿qué debo responder? Y así. Si fuera 1, 3, 5, 7 o 9, que son impares, la respuesta de esta función debe ser ese mismo valor. Si llega a 5, tengo que devolver 5. Si llega a 7, tengo que entregar el 7. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo que averiguar a ver si es eso. Si X mod 2 es igual a 1, con eso averiguo, ¿cierto? Si eso es verdadero, es porque es impar. Ha llegado un número de un dígito y ese es impar. Ha podido ser el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9, cualquiera de esos 4 o 5 valores, ¿no?
Entonces, si es impar, mi respuesta tiene que ser lo que está en esa variable. Si llega a un 3, entrego el 3. Si llega a un 7, entrego el 7. Eso es lo que estoy queriendo decir acá, ¿no? Pero caso contrario, y aquí hay que tener mucho cuidado porque se come en este caso contrario y ahí vamos mal. No me tengo que olvidar que es una función. O sea, siempre va a entregar un resultado. Entonces, si tomo este camino, aquí puede ser impar o puede ser par. Si es impar, voy a devolver el mismo número que llegó. Pero si fuera par, ¿cuánto suman todos los dígitos impares de un número que es 4? En el 4 no hay impar y por lo tanto es 0, ¿no? La suma de los impares sería 0. Entonces aquí eso tengo que anotar. Okay, yo debo resolver en el caso base todo, es decir, debo resolver el problema en esas condiciones, en todas las situaciones posibles. En esas condiciones, es decir, un número de un dígito. En todas las situaciones posibles, si es par o es impar, en este problema. Otro problema podría ser una cosa diferente, lo que tenga que hacer, ¿no? Por acá. Y bueno, ya resolvimos el caso base. Porque aquí solo teníamos que hacer el cálculo correspondiente y guardar en la variable s, porque al final se entrega ese valor. Ya está resuelto entonces el paso 3. El paso 3 era el caso base. Ya está resuelto. Ahora vamos a irnos al paso número 4. Y aquí lo que hay que hacer es resolver el caso general. Ya van a irse dando cuenta que el base es muy fácil, ¿no? Es la situación más simple posible. Ahora vamos a irnos al caso general. Aquí es donde hay que pensar. Lo primero que normalmente tenemos que hacer acá es lo siguiente. El ejemplo. Vamos a partir del ejemplo. Me voy a copiar el ejemplo de hace rato. X era, aquí está, ¿no? 43, 27, 52. Ese es lo que voy a copiar acá. Como ejemplo. Ok. Ese es el dato de entrada. Ahora, tengo que ver lo siguiente. ¿Qué me dice la teoría? Me dice, suponga, hipótesis, suponga que ya hay una función que hace lo mismo que usted quiere hacer, pero lo hace con un dato menos. Entonces yo voy a imaginarme aquí de que ya hay una función que me suma los dígitos impares, porque es lo mismo que yo quiero hacer. No me sirve suponer que hay una función que suma los dígitos pares. No me sirve una que sume los dígitos primos. No me sirve que me sume todo, ¿no? Entonces, a mí me sirve una que sume los dígitos impares porque eso es lo que yo tengo que hacer. La hipótesis, repito, es suponer que ya hay una función que hace lo mismo que yo quiero hacer. Pero esa función no me va a hacer todo el trabajo porque si hay eso, la idea es que yo utilice esa función. Es como que, digamos que hay que ir a la universidad hoy, pero supongo que hay un micro que me lleva a la universidad. Entonces, imagínense, vivo en el séptimo anillo, digamos, ¿no? Y la universidad está allá por el segundo anillo. Obviamente es lejos, digamos, no importa si es al norte, al sur, al este o al oeste. No importa si al norte, al sur, si es por el Urubó o si es por Cotoca, digamos, ¿no? No interesa. Va a ser largo el viaje. Entonces, para evitar ese viaje largo, aquí viene la alternativa. La alternativa consiste en suponer que ya hay un micro, o sea, hay alguien que le traslada, que hace lo mismo que quiere hacer, trasladarse de un punto al otro punto, en este caso, ¿no?
Entonces lo que tengo que hacer es tomar el micro, pero aquí me ponen una restricción. Me dicen, ya hay alguien que hace lo mismo que usted quiere hacer, pero él se lo puede hacer siempre y cuando usted de su conjunto de datos, él no se lo va a procesar todito. Usted tiene que sacar, por lo tanto, un dato de ese conjunto y darle el resto, digamos, ¿no? Que sí se lo va a procesar. Eso es lo que yo tengo que pensar. Ya hay una función que quiero hacer, pero es con un dato menos. Aquí dijimos que cada dígito es un dato. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Mire, aquí está el número, como número, ¿no? Y ya lo han visto también acá, es un cardinal. Ahora, ¿de qué manera puedo quitarle un dígito a un número? O sea, pueden sacarle cualquiera, se puede hacer lógicas matemáticas complejas, Ingeniero, pero ¿cuál sería la forma más fácil, fácil de quitar un dígito? ¿Sí? dividirlo entre 10. Correcto. Podemos dividir entre 10 o aquí en el ejemplo, a ver, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, entre 1.000.000 podría dividirlo también, ¿no ven? O entre 100, entre más. Pero si lo dividimos entre 10, el residuo es el último dígito y el cociente es el saldo, ¿no es cierto? Entonces hay una manera fácil de poder hacer esto de separar. Entonces a este conjunto le puedo quitar cualquiera, pero el más fácil es el último. Entonces lo que voy a hacer es, pero no la tengo. Ya, lo que necesitamos hacer es esto de acá. A este número lo vamos a partir en dos. Este de acá es el mismo conjunto de datos, pero con un dato menos. El mismo conjunto, pero con un dato menos. Creo que borré un numerito por ahí, ¿no? Sí, lo borré el 2. En el número original hay un 2 por aquí. Que estaba acá arriba. Ahora sí. La idea es separarlo. Perfecto. Este es el mod y este es el div, ¿no es cierto? De esa manera. Ahora sí. ¿Para qué lo idea era tomar este número, que es el mismo número con un dato menos, y dárselo a la hipótesis? Este se lo vamos a dar a la hipótesis. Y la hipótesis se supone que si le doy un número, en este caso con un dato menos, ella me va a entregar la suma de todos los dígitos impares. En este caso el 3 más 7 más 5, digamos, ¿no? Que esto me va a generar el 15. Aquí en esta parte no me tengo que preguntar yo cómo lo hace. Olvídense, esa es la parte hipotética. Si ustedes se preocupan del detalle, ahí nos vamos a perder. La mayor parte de las veces que hace mal el ejercicio es cuando se empiezan a perder en el detalle. Es como cuando nos vamos a comer una empanada, ¿no ven? Entonces tengo hambre, ahí está la empanada. Hipótesis, comerme la empanada me va a pasar el hambre. Pero no es que voy a agarrarla, voy a abrir la empanadita, a ver si voy a contar cuántas papitas tiene, cuántos milímetros de carne tiene, cuánto de todo su contenido. O sea, no vamos a hacer eso. Con la empanada no lo hacen, aquí tampoco lo hagan. No se pregunten si está sumando bien, si está sumando mal, qué cosa está sumando. No se pregunten. Es hipótesis. Suponemos que ya hay una función que hace el trabajo y lo hace bien. Entonces, lo único que me queda es llamar a esa función, nada más. Entonces, voy a llamar a esa función y le voy a enviar esto de datos. Se supone que me va a entregar esto de salida, ¿no? De resultado. Ahora, para completar, tengo que ver qué hago. Ya tengo de esto, como que me ha procesado todos los datos menos un dato, digamos. Ya tengo el resultado del proceso. Solo necesito completar el trabajo. Para completar me falta ver qué hago con este dato. Y con este dato hay dos posibilidades, ¿no? El que sea par y que sea impar. En el ejemplo actual esto es par, pero en general este podría ser un dígito cualquiera, un valor cualquiera, que puede ser par o impar. Ahora, yo tengo que pensar qué hago en cada situación, digamos, ¿no? Si fuera par, por ejemplo, como ahora, ¿qué debo hacer? Pues nada,
Simplemente nada. Es par, perfecto, nada. Ya está mi solución, ya está acá. Pero si este en lugar de 2 fuera un 3, un 5, un 7, un 9, un número impar, entonces lo que tendría que hacer sería sumar este dato más ese dato y me va a generar un resultado. Si fuera un 3 sería 15 más 3, por ejemplo, me tendría que dar 18, digamos, ¿no? Y ese es el resultado que tengo que tener acá. Este dato más este otro dato si fuera impar. Pero en el ejemplo actual es este dato y sin sumarle nada, directamente es ese dato el resultado. Entonces solo tengo que ver si le tengo que aumentar o no, nada más. Y con eso obtengo el resultado. ¿Y es correcto? Sí, digamos, ¿no? Este 15 es el resultado de todo. Si esto hubiera sido un 3, repito, esto daría 18. Pero este es el análisis que estoy haciendo. Ahora este análisis lo tengo que traducir a código. En el código ya hay una función que me hace el trabajo, entonces la llamo a esa función, ¿no? La tengo que llamar. En S necesito el resultado de esa función, se llama suma dígito impares. ¿Qué le tengo que enviar? Aquí está. Este es el conjunto de los n datos, le tengo que enviar un conjunto con n-1 datos. El dato está en x div 10. X div 10 me da este numerito, que es el que le voy a pasar. Le doy este número a esa función, la hipótesis, la hipotética, y me va a dar un resultado. En este caso el resultado lo estoy guardando en la variable s, temporalmente, ¿no? En una variable s. Ya está. Ahora, aquí lo que tengo que hacer después de tener este resultado es averiguar qué pasa con el último dígito. Y me interesa particularmente si es impar, entonces acá es donde debo poner. Si x mod 2 es igual a 1, entonces quiere decir que es impar, ¿cierto? Bien, si es impar. Ahora aquí hay un pequeño detallecito antes de que hagan los comentarios correspondientes. Tengo que preguntar por el dígito, pero vean, si este dígito es par, ¿se dan cuenta que el número entero es par? Si este es impar, el número entero es impar. O sea que la paridad de un número depende única y exclusivamente del último dígito, ¿no? La paridad del número depende única y exclusivamente del último dígito. Si el último dígito es par, el número es par. Si es impar, el número es impar. Ese concepto lo puedo aprovechar de otra manera. Si el número este es par, entonces el último dígito es par. ¿Es válida esa lógica? Si el número es par, conclusión, el último dígito es par. Si el número es impar, conclusión, el último dígito es impar. Por eso es que aquí me pregunto si el número es impar. Bueno, en realidad es una forma de preguntar, ¿no? Estoy verificando si es divisible entre 2. Si fuera divisible daría 0, si no es divisible da 1. Pero en resumen estoy preguntando, si el número es impar, es porque el último dígito es impar. Entonces, ¿qué debo hacer cuando el último es impar? Bueno, a este resultado le debo agregar el valor del último dígito. Ahora sí me interesa exactamente el último dígito. Y aquí es donde hacemos x div o x mod 10, perdón, ¿no? X mod 10 nos da el último dígito. Si fuera impar. Pero si fuera par, ¿qué hacemos? Nada, nos quedamos con este resultado. O sea que no necesito un else en este caso. Y con eso, teóricamente, ya está resuelto nuestro problema. Si la hipótesis suma todos los impares de acá, y nosotros le estamos agregando el último dígito siempre y cuando fuera impar, entonces nuestro problema ya está resuelto, ¿no? Ya está resuelto ahí nuestro problema. Ahora hay que probar si funciona o no, nada más, digamos, ¿no? Solo hay que hacer la prueba. Le voy a dejar ahí unos segundillos para que ustedes lo vayan copiando también, y ahorita hacemos el clic del botoncito para probar.
Y ahora el botoncillo. En el botoncito lo único que queremos es que en el edit 1 el usuario teclee su numerito y en el edit 2 vamos a mostrarle la suma de los dígitos impares. Entonces lo que vamos a hacer es en el edit 2 vamos a mostrar la suma de los dígitos impares, ¿no es cierto? Y eso, ¿de dónde lo va a sacar? El dato, bueno, del edit 1. El dato lo sacamos del edit 1. Pero si lo compilamos, de seguro va a dar un error. Para evitar el error es porque esta es una cadena y este recibe de entrada un número. Entonces vamos a hacer el str_twin correspondiente. Y ya está. Ahora sí ya estamos en condiciones de probarlo. Bueno, primero lo compilamos para ver si compila. Y hay que darle zoom. Pero no se ve. Ahora sí. Ok. Ahora para probar lo que tenemos que hacer es probar siempre con el primer ejemplo. 43, 27, 92. O 52 era, ¿no? Y le damos clic. Y suma 15, que era lo esperado. También aquí lo teníamos eso, ¿no? El dato esperado era ese. Pero si le quitamos el 2, ¿cuánto suma? Sigue siendo 15, porque la suma de todos ellos es 15 y con este número sigue siendo. Pero si le quitamos el 5, es 10. 4 más 3, perdón, 3 más 7, 10. 4 de 2 no suma y obviamente el 5 tampoco, que no está. Y ahora, ¿qué tal? Sin el 7, esto debería dar 3 solamente, ¿no? Sin el 2, debería seguir siendo 3. Y sin el 3, 0. Y este, 0. La suma de los dígitos impares
de un número. Aquí no hay ni un impar, entonces la suma es 0. Y listo. ¿Les corre también a ustedes? ¿En dónde tenemos que poner para escribir todo eso? ¿Cómo? ¿En dónde? O sea, que primera vez estoy usando C++ y no sé cómo. Pero es igualito que Delphi. Es lo mismo que Delphi. Ni más ni menos que Delficito. Ahí es donde hicimos uno nuevito, ¿no? Y pusimos dos botoncitos, dos edit, y le hacemos clic en el botoncito, y arribita del botoncito es donde escribimos el algoritmo. Y esto ya en el botoncito. Pero arribita de este estamos haciendo el algoritmo. No estoy haciendo clases ni nada para no complicarnos, digamos, ¿no? Directamente funciona nuestro algoritmo. Ya no hay que crear ninguna clase por si acaso. Es directo. Una consulta, ingeniero. Eso lo que sería cuando se crea el proyecto y termina con CPP significa C++, que del inglés sería C++, ¿verdad? El tipo de archivo. Sí. Ah, ya. Se refiere a esto, ¿no? Aquí sale como CPP. Fíjense que el problema no es nada complicado, ¿no? Por eso es que no quería que nos concentremos en el problema, sino en la solución, la forma de resolverlo, ¿no? En eso era lo que quería que nos concentremos. Entonces, el paso 0 es muy importante no solo para esta materia, sino para programación en general. En el futuro, ya ustedes van a hacer eso de ya en modo automático, ya no van a estar pensando qué variable, ya automáticamente les va a salir en la cabeza lo que deberían hacer. Pero si no practican, no va a salir. Si no practican, no va a funcionar. Entonces, es importante vayan practicándolo hasta que ya les salga normal, hasta que dejen de poner integer. Cuando dejen de poner integer, quiere decir que ya superaron esa etapa. Repito, ustedes son a los que estudian medicina les llaman los paracetamoles. A ustedes de computación deberían decir los integer, digamos, ¿no? Porque para todo es integer, ¿no? Igual que los médicos, a todos les recetan paracetamol. Bueno, ya resolvimos un ejercicio siguiendo el procedimiento. Lo hice lento, con calma, como para que vayamos viendo qué es lo que se hace en cada parte. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿no? Ya vamos a aplicar aceleración. Pero para que vean que es prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Ejercicio número 2. Problema. Vamos a escribir una función, vamos a ponerlo así, escribir una función
que devuelva la diferencia de la suma de los dígitos impares menos, aquí donde estas cosas, dos palabras están relacionadas, la diferencia de la suma de los dígitos impares menos la suma de los dígitos pares. ¿Okay? Y ahora un ejemplo para que esta cuestión quede clara, ¿no? A ver, por ejemplo, si X fuera este número, 37 o 34, 46, 75, 8, qué sé yo, ¿qué tendría que salir? La idea es que sume, dice, la diferencia de las sumas impares. Entonces, los dígitos impares primero, 3, 7 y 5. Estos suman 15. Menos, ¿no? La suma de los dígitos impares menos la suma de los dígitos pares. Entonces, aquí tengo 4 más 4, 8 más 6, 14, 14 más 8, 22, ¿no? Entonces tengo la suma de los dígitos pares, tengo la suma de los dígitos impares. Ahora, la diferencia entre los impares menos los pares. Entonces 15 menos 22 va a dar 7. Entonces, esto es parecido y diferente al mismo tiempo de lo que hicimos hace rato, ¿no? El resultado es un solo número, no es dos, no son pares e impares, sino pero es el resultado. Pero hay que tomar en cuenta las dos cosas, digamos, ¿no? Ambas cosas. Entonces, paso 0. Aquí hay que encontrar entradas y salidas. La entrada se ve que es un solo número que contiene un conjunto de dígitos, ¿no? Entonces, la entrada X, un número natural grande, ¿no? Es un número natural porque no nos interesa el signo y tiene que ser grande, lo suficientemente grande, lo más grande que se pueda. La salida ¿Un real sería? también va a ser, se entiende, un número igual. Y en esta salida se ve que ese número sí puede tener signo, porque claro, si los impares son menos que los pares, entonces va a dar negativo. Si los impares suman más que los pares, entonces esto será un número positivo. Entonces hay probabilidades de que sea positivo como que también sea número negativo. Por lo tanto, ahora sí, ya no es un número natural la entrada, sino es un número, pero es un número entero, ¿no? Un número entero. Ahora sí que el resultado, como siguen siendo sumar dígitos y ahora hay que restar todavía, entonces va a ser un número entero, pero pequeño. Como ven aquí da menos 7 y habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, ¿no? Un número de 7 dígitos y dio menos 7. Bueno, el 7 casualmente con el otro 7. Paso 0 ya está resuelto. Y recuerden, si ya mi paso 0 está resuelto, yo haría esto, ¿no? El paso 0 primero y me voy a la computadora. Porque ya una vez escrito esta parte en la computadora ya me da más ideas para el paso 1 y el paso 2. O por lo menos me lo plantea de mejor manera. Entonces aquí simplemente lo único que tengo que hacer es irme al final. Ahí escribo mi función. Y me agarro de esto, que es un entero pequeño, y veo este dato.
Entonces es el pequeño short int, ¿no? Un número entero pequeño. Esa es la salida. Y se llama diferencia impar par, digamos, ¿no? Eso le voy a llamar a mi función. Y la entrada es un número natural grande. Entonces, esas tres palabras se resumen en cardinal. Y de paso aquí voy a declarar una variable del mismo tipo de la salida donde voy a hacer el cálculo. Y de acuerdo con el análisis, aquí le hemos llamado S y el otro X, ¿no es cierto? Aquí está X y S. Y esa variable S es donde se van a hacer los cálculos y la que va a retornar el resultado. ¿Listo? Mi paso 0 traducido al lenguaje de programación. Ahora vámonos con el paso número 1. Debo identificar la variable de recursión. Entonces mi variable de recursión va a ser igual n, ¿no? N. Entonces variable de recursión n. ¿Qué representa n? N representa la cantidad de dígitos, ¿no? La cantidad de dígitos que tiene X. Esa sigue siendo. ¿Y por qué sigue siendo esa? Porque voy a procesar dígito a dígito. Por eso es que la cantidad de dígitos es mi variable de recursión. Paso número 2, el dominio. El dominio de la variable n, que ya como vimos antes, n por sí solo no tiene un dominio asignado por tipo de dato porque no es de un tipo de dato, no está declarado. Pero sí depende de X, ¿no es cierto? El dominio de n depende del dominio de X. X es de tipo cardinal. Y cardinal va de 0 a 0 a 4.000 millones y tanto, lo que calcularon hace rato. Entonces, ese 0 es un número de un dígito. Y el 4.000 millones y tanto, un número de 10 dígitos. Entonces, de acuerdo al tipo de dato, no de n, sino indirectamente de X, del que depende n, por el tipo de dato es de 1 a 10, en intersección en la vida real va del 1 hasta el infinito. De 1 al infinito. Y haciendo la intersección, aquí el dominio nos va a dar de 1 a 10. Y de ese dominio nos interesa el primer valor. Ese. ¿Para qué? Para hacer el caso base. Para eso nos interesa. Entonces, ahora ya nos vamos a el paso número 3. Hay que resolver el caso base. Y para eso ya nos vamos al otro lado, al código, ¿no? Acá en el otro lado, lo que hacemos es ponerle un if que va a separar esa parte de la otra. Aquí vamos a hacer esto, el caso base. Y aquí en este otro lado vamos a hacer el caso general, en el else. Ya le hicimos el campito. Ahora, ¿qué es lo que va a separar en nuestro código el caso base, el caso general? Ahí es donde entra este. Aquí en el caso base el caso base es cuando n es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Si x tiene un solo dígito. La otra manera de preguntarnos si n es a través de x, si x es menor que 10, significa que x tiene un solo dígito. Entonces va a entrar aquí. Y si x vale 10 o más, 10, 11, 12, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, entonces va a entrar a este otro lado, al else. Bien, ¿qué pasa si el número que llega tiene un solo dígito? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Una vez más aquí, ¿no? Pensemos en el problema. Si tiene un dígito, ese dígito puede ser par o impar, no hay de otro.
Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es averiguar si ese dígito es par o impar. Ahora, ¿qué pasa si es impar? Por ejemplo, llega el 7. ¿Qué debe devolver? Pues solamente el 7, nada más. Entonces, la salida es X. Pero, ¿qué pasa impar? ¿Qué pasa si es par? Porque solo hay dos posibilidades. O es par o es impar. No hay una tercera, digamos, ¿no? Entonces, si llega un dígito par, como tengo que hacer el 7, ¿qué debería hacer según el problema? Dice sumar los dígitos impares. El 7, la suma de los dígitos impares cuando el número es 7 es 7. Debo sumar los pares. ¿Cuántos pares hay en 7? Ninguno. Entonces tengo 0 de un lado y 7 del otro. 7 más 0 va a ser 7. El 0 es neutro en la suma, así que no necesito hacerle más 0, digamos, ¿no? O en este caso hay que restar, digamos, a 0 menos. En vez de poner 0 menos, porque 0 es la suma de los pares, en el ejemplo, ¿no? que acabo de poner, el 0 es el ejemplo de los impares. Una vez más, llega el 7, un número de un solo dígito. Debo sumar los impares. Los impares del 7 es 7. Debo sumar los pares del 7 son 0, suman 0. Entonces los pares menos los impares, 7 menos 0 es 7 nomás. Entonces por eso es que aquí le ponemos solamente X, porque no voy a poner X menos 0, ¿no es cierto? El 0 no tiene sentido, el 0 es neutro. Ahora al revés, llega un número de un solo dígito, el 6 por ejemplo, y es par. Sumo los impares, en el 6 no hay impares, va a sumar 0. Sumo los pares, me da 6, tengo 0 y tengo 6. Ahora digo 0 menos 6, porque el resultado sería así. 0 menos, ¿dónde está el 6? En la variable X, ¿no? 0 menos X. Sin embargo, yo sé que el 0 es neutro. No va a agregar ni va a quitarle nada, entonces lo dejamos en menos X. No puedo quitarle el menos, porque sí va a restar. Entonces 0 menos 6, el resultado tiene que ser menos 6, o sea, el 6 es negativo. Y con eso ya tendría resuelto el caso base. Para números de un solo dígito, que pueden ser pares o que pudieran ser impares, de acuerdo al problema. Ahora aquí vamos a ver el caso, cómo resolvemos ahora el caso general. La pizarra otra vez. Vamos al paso número 4. Tenemos que resolver el caso general. Y para ello nos copiamos el ejemplito, digamos, ¿no? Tomamos aquí X es igual a 3, 4, 4, 6, 7, 5, 8, ¿no? Aquí lo que hacemos es decir, ¿no? Ya hay lo que quiero hacer, no me interesa cómo, pero solo saber que lo hacen. Y por lo tanto, ahora aplico la hipótesis, ¿no? Entonces, la hipótesis se aplica a toda esta parte, ¿no? A toda esa parte. Le doy eso a la hipótesis, a esa función, y ella, ¿qué me va a entregar? La diferencia de los impares menos los pares. A ver, 3 más 7, 10, más 5, 15, ¿no? Eso sería por un lado. Tengo 15 de los impares y de los pares. 6 más 4, 10, más 4, 14. Los impares menos los pares va a dar, en este ejemplo, 1. 15 menos 14 da 1. Este resultado es el que me va a generar. Yo supongo que lo está haciendo bien, que está haciendo el cálculo correctamente. Ahora, ¿qué debo hacer ahora a continuación? Este resultado se generó de sumar y restar correspondientemente los datos. Pero ahora tengo un dígito que me falta procesar. Ese dígito que me falta por procesar tiene dos situaciones que tengo que considerar. Una, como el ejemplo actual, es par.
y la otra que es el que sea impar, porque ese 8 bien podría haber sido un 5, un 7, un 1, etcétera, ¿no? En general. Ahora, ¿qué hago? Igual, la hipótesis ya me da un resultado. A ese resultado, si fuese impar en vez de 8 hubiera sido un 9, ¿qué debo hacer? Si fuera impar, debo sumar, ¿no es cierto? 1 más ese número impar me va a dar el resultado general. Y si es par, entonces lo que tengo que hacer es restar. Debo restar, porque los impares suman y los pares restan en este caso. Restar. En este ejemplo voy a restar 8. 1 menos 8, este era 8 este. Sí, ¿no? Está bien. 1 menos 8 y va a generarme como resultado menos 7, que es justamente el que habíamos visto aquí, ¿no? Menos 7. Claro que aquí está hecho de una manera y aquí de otra forma. Aquí ya está hecho las sumas y restas, solo faltaba el último dígito nada más, ¿no? Que en el ejemplo es 1 menos 8 que va a dar menos 7. Y bueno, y si hubiera sido impar, repito, si esto fuera un 9, hubiéramos hecho 1 más 9 sería 10 como resultado. Ese ya es el resultado correcto, ¿no? Entonces, verificando que esto está correcto, entonces ahora hay que traducirlo a código. En código, ¿qué dijimos primero? Hipótesis. Darle todo este número a la hipótesis que me dé un resultado. Entonces aquí en S le vamos a decir igual a ¿qué le pone? Diferencia de impar con el par. Diff, impar, par. Lo que le envío ya no es X completo, tiene que ser lo que contiene X con un dígito menos, y haciendo X diff 10. Eso es como que le estoy mandando este mismo número, pero sin el último dígito a esa función, y no sé cómo, pero él me tiene que entregar este resultado, que lo tenemos en la variable S. ¿Qué hacemos a continuación? Hay que averiguar por el último dígito, que puede ser par o que puede ser impar. Entonces averiguamos. X mod 2, 1. Listo. Ahora preguntamos, si el último dígito fuera impar, hay que sumarlo. En este caso, 1 más, suponiendo que fuera 5, 1 más 5 nos da 6. Entonces, si fuera impar, al resultado que ya tenemos de la hipótesis, solo hay que sumarle el último dígito, el X mod 10. No sería Pero ahí si no fuera... mod 10. ¿Perdón? Ahí en el último div no sería igual a mod 10. Por eso, X mod 10, ahí está. En C++ se representa así. Y en el otro caso, es decir, si es impar, sumamos, ¿no es cierto? Si es impar, sumamos. Dije una Y como dije pregunta. aquí, si es par, hay que restarle, ¿no? Diga. ¿Por qué X mod 10? Porque es el último dígito. Nosotros queremos el último dígito. ¿Qué es lo que estamos sumando y restando? El último dígito de la variable X. X es todo este número, ¿no es cierto? Y lo que estamos ahorita es viendo de sumar o restar el último dígito. Y el último dígito se obtiene haciendo división entre 10, pero de la división el residuo, ¿no? De dividir entre 10. Ok, gracias. Ahora, aquí, como dijimos, hay que sumar o restar según corresponda, ¿no? Y el resultado nos va a dar lo que necesitamos. En este caso, en este ejemplo, 1 menos
como es par, menos 8 me va a dar menos 7, que es el resultado esperado, ¿no? Ahora vamos a ver, bueno, ya está. El algoritmo ya está, ahora hay que correrlo, pero para eso le vamos a poner un botón 2, ¿no? Y en el botón 2 vamos a hacer lo mismo que en el botón 1, básicamente. Y eso es que en el edit 2 vamos a colocar, ¿qué se llama la función? El resultado de la diferencia del impar menos el par. Y la entrada es lo que está en el edit 1. Pero si esto lo intentamos compilar, por supuesto que nos va a dar error, ¿no? Porque el edit 1 tiene una cadena y recibe un número. Entonces solamente hay que hacer un strtwin y ya está. Y listo. Ahora sí ya podemos compilar. Bueno, no se nos saltó ningún punto y coma. Y hay que darle ejecutar, digamos, ¿no? Entonces le damos run. Recuerden probar siempre primero con el ejemplo. En este caso el ejemplo es 3, 4, 4, 6, 7, 5, 8, ¿no? El botón 2. Y el resultado esperado, menos 7. Entonces voy a seguir probando. No basta con que corra uno y ya tirar cohetes, ¿no? Hay que seguir probando y verificando, ¿no? Con lápiz y papel y por supuesto la máquina. Ahora digo, este es el número, el mismo sin el 8, a ver. Los impares suman 7 y 3, 10, 15, 15 menos 14, 15 menos 14, entonces el resultado no es negativo. 15 menos 14, 1, digamos, ¿no? Y ahí está bien, quiere decir que está corriendo. Pero como dije, vayan probando varios. 7 y 3, 10, 6, 4, 4, 14, 10 menos 14, negativo, otra vez. 3 por un lado, menos 14, 3 menos 14 va a dar menos 11. Luego 3 menos 8 sería acá, menos 5. Y 3 menos 4, obviamente, menos 1. Y solo 3, es el que decíamos, ¿no? 3 es impar, se queda ahí mismo. Pero si fuera un número par, por ejemplo el 4, ese sí va con signo, ¿no? Porque los impares suman 0, los pares suman 4, 0 menos 4 da 4. Y pueden seguir probando con otras cosas también, ¿no? Con otros valores. Pero ya hemos demostrado que corre. Y como dije, si sigo el protocolo, lo más probable es que me salga bien. Digamos, ¿no? Que funcione bien. Si no sigo el protocolo, lo más probable es que no funcione bien, que no corra. Bien, turno para ustedes. A ver, háganlo correr. Acuérdense que todas las clases que tengamos de la unidad número 1 necesitan estar con su computadora al lado. Si no tienen computadora, por lo menos un teléfono celular con C4Droid. C4Droid es el más bonito para hacer C++. Esta partecita sí se va a poder en C4Droid. Vamos a tener problemillas con los vectores y las matrices. Pero ahí necesito sí que me digan, ¿no? Que no disponen de una computadora. A esta altura del partido deberían, pero obviamente eso pasa por otros temas. A veces hasta puede ser que uno tenga y se le fregue, pero no, pasan muchas cosas. Pero en principio deberíamos tener, porque no es interesante solamente
que vean que yo lo hago correr, sino que ustedes también lo puedan hacer funcionar. Y si alguna cosilla le falla, bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de poder ver qué pasa, digamos, ¿no? Es ahora. Después no voy a poder ver, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por las preguntas puedo deducir que recién están entrando muchos a C++. En algunos lenguajes, por ejemplo, esta parte que he hecho yo aquí, en otros lenguajes tendrían que ser así, digamos, ¿no? XDIV10. Eso es en Delphi y eso es en BASIC también. Pero acá se hace, esta misma barra sirve para div10 y para barra 10. En C++ funciona para enteros y para reales el mismo simbolito. Y para el residuo, ustedes hacen xmod 10 en otros lenguajes, solo que aquí en vez de la palabra mod está este simbolito de por ciento, no es el 10%, ¿no? Es mod 10, esto de acá. Reemplaza, ese simbolito reemplaza a esa palabra. Ay. Ingeniero, una consulta. Diga, Jocelyn. En la parte donde dice caso general, ¿no? Hay una función donde dice div impar. ¿Es posible que eso sea puesto después de después terminada la condición? ¿O es mandatorio que esté como está? Depende del problema. Depende del problema. En este caso es importante que se haga primero. ¿Por qué? Porque no podría no estar, podría, como dije, depende. En algunos casos se hace, dejamos que el otro proceso haga primero el trabajo y nosotros completamos. Pero en este ejemplo, miren, yo tengo aquí el 8, que vamos a hacerlo, miren, voy a hacerlo de otra manera. Lo voy a borrar. Aquí estoy averiguando del último dígito. Voy a hacer primero el último dígito. Entonces, si es el último dígito, si es par, entonces lo voy a tener en negativo, y si es impar, positivo. Así como hicimos acá, ¿no ven? Igualito que acá. Igualito, ni más ni menos. Si es impar, entonces me quedo con el último dígito. Ahora tengo que hacer esto, no es tan igual que esto, porque aquí el número tiene hartos dígitos, me quedo con el número, con el último dígito. Y si es par, entonces me voy a quedar con el último dígito, pero en negativo, ¿no ven? Aquí, si terminara en 9, sería 9. Si termina en 8, como en el ejemplo acá, entonces debería tener menos 8. Y ya está. He procesado, lo que acabo de hacer ahorita es procesar el último dígito. Ahora lo que tengo que hacer es la hipótesis. Entonces, ese va a ser igual a ¿qué? No es suma, es div impar par, así se llama, ¿no? La hipótesis. Me va a sumar y bueno, va a ser la diferencia en realidad, ¿no? Me va a calcular la diferencia de los dígitos impares menos los pares. Del mismo número, div 10. Ya me ha sumado eso, digamos. Ahora a esto le debo agregar este número, el último dígito, ya sea positivo o negativo. Entonces le voy a sumar a lo que tengo en S, a lo que tenía previamente en S. Recuerden que en S puse S positivo si era impar y lo puse como negativo si hubiera sido par. Entonces ahora lo sumo. Va a sumar más positivo, va a sumar más negativo, va a acabar restando. Entonces, en algunos problemas no se puede hacer esto de intercambiarlo, pero en este ejemplo sí se da, digamos, ¿no? Porque no afecta. He procesado el último dígito primero y luego lo he puesto, ¿no? Ahora no sé cuál lo ve más fácil, la versión anterior o esta nueva versión. Pero igual, ya ustedes saben, ¿no? Un problema se resuelve de un montón de formas diferentes. Y bien que lo pregunto porque sí se puede hacer esto, ¿no? Lo que sí, todo esto está dentro del caso general. Ahí está la llavecita, begin y end, ¿no? Todo eso dentro del caso general.
Lo que sí van a tener cuidado es con las llaves. No necesita llaves si es una sola instrucción, una. Pero si es más de una, entonces sí necesita llaves. Por eso es que aquí no le puse porque era una, pero lo demás sí porque es más de una. Aquí hay una, en realidad aquí hay una, podría no haberle puesto llave. Mejor me aseguro, ¿no? No sé si respondí su pregunta, Jocelyn. Ah, sí, ingeniero, muchas gracias. A ver, Y pruébenlo también, entonces, ¿no? Pues no hace falta que me crean, sino que hay que darle run. Eso es lo bonito de programación. sí, Se puede porque probar. entonces en sí existen diferentes alternativas, ¿no? ¿Dónde podría ir la posición de esa función? Correcto. Puede ir en cualquier parte donde haga falta. Ah, ya, gracias. ¿Listo? Bien, lo que decía su compañera Jocelyn es cierto. Es decir, no necesariamente la hipótesis se tiene que aplicar primero. Pero en algunos problemas como este, fíjense, la hipótesis primero y después el último dato funcionó. O pude haber hecho el último dato primero y después la hipótesis y también funciona. Pero en otros casos vamos a necesitar hacer primero sí o sí la hipótesis antes de poder aplicar el último proceso. Pero repito, eso va a depender del problema. Y en otros casos va a ser necesario hacer primero algo antes de aplicar la hipótesis. Y esto lo pongo con otro ejemplo para que me entiendan. Entre todos ustedes va a ocurrir esto. Fíjense, queremos ir a la universidad, ¿no? Yo quiero ir a la universidad. Podría suceder que el micro que va a la universidad pasa por la puerta de mi casa. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hago? Abro la puerta de mi casa y ya... Pero el micro no me deja en la puerta de la U. Me deja, qué sé yo, me deja en la México, en la Centenario, en otro lado me deja, ¿no? O en el ICE Norte, digamos, ¿no? Entonces, aplico la hipótesis, me subo al micro, que no me va a dejar en la U, pero me deja cerca. Y luego ya de ahí tengo que caminar mis pasitos, que ese es procesar el dato que falta, digamos, ¿no? Camino unos pasos y ya llegué a donde tenía que llegar. Esa es una posibilidad. O sea, primero la hipótesis y después hago la parte que falta. La segunda posibilidad sería que hay un micro que me deje en la puerta de la U, pero no pasa por mi casa. Pasa a unas 5 cuadras de mi casa. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Necesariamente yo deberé caminar primero las 5 cuadras y después tomo la hipótesis, el micro, ¿no? Agarro la hipótesis que haga el resto del trabajo. Que es justo lo que en esta versión 2, digamos, ¿no? Primero caminé el primer paso, procesé el último dato y luego apliqué la hipótesis. O sea, caminé las 5 cuadras y de ahí ya hasta la puerta de la U. Y también va a haber una tercera posibilidad, tomando el ejemplo del micro, que yo tenga que caminar unas 5 cuadras, agarro el micro y el micro no me deja en la U. Pero se dan cuenta la importancia. El micro es importante porque si yo vivo en el 9º anillo, a patita no llego nunca, digamos, ¿no? Voy a llegar, pero ya cuando acabe la clase. Entonces, camino, hipótesis, la hipótesis es más largo. Camino, un paso, hipótesis, un paso y resolví el problema. Esas son básicamente las combinaciones que ustedes pueden hacer para dar solución al problema usando el principio de inducción, que eso es lo que estamos haciendo, el principio de inducción para escribir algoritmos recursivos. Tienen que mantener a veces. ¿Listo? ¿Les corrió la versión 2 también? Porque mientras más programe, mejor, digamos, ¿no? Esas preguntas que tienen, como la compañera, está bien que me lo pregunten ahora, pero ya después, cuando yo no esté en la clase y ustedes estén resolviendo los ejercicios, lo bonito de programación es que todo esto se puede probar sin matar a nadie, digamos, ¿no? Sin que se muera nadie en el intento. Entonces,
usted dice, y si lo hago así de esta manera, pero antes piénselo, en lapicito y papel hágalo. A ver, esto que hice acá, háganlo en lapicito y papel. A ver, saco el último dígito, ¿qué hago? Aunque yo lo hice, sí tengo un problema, ¿no? Ya lo hice mentalmente y no se lo hice aquí en lápiz y papel, la versión 2. Pero la idea era, agarro el último dígito, el 8, y lo pongo aparte. Como es par, debería haberlo dejado negativo, y si era impar en positivo, como se hizo acá. Cuando es un dígito se dan cuenta que se hace así. Y luego la hipótesis me va a hacer el resto del trabajo, pero no tan el resto, porque aquí tengo un dato por un lado y el dígito por otro lado. Ahora tengo que juntar esos dos resultados, ¿no? Aquí tengo el dígito por un lado, me va a dar el otro resultado y los estoy juntando, ¿no? Con esa operación. Eso se podría haber hecho aquí también, ¿no? Por separado. Pero, como dije, la idea es probándolo primero aquí. Si aquí corre, si en papel corre, ahora ya lo mandamos a la máquina. Y ahí lo probamos, ¿no? Esa es la idea, probarlo. Pero sí, recuerden, no basta con probar una vez, hay que probar hartas veces. Aquí con lo probamos 6 veces. Si tenía 6 dígitos, lo probamos 6 veces. Con otros números también. No se olviden que el objetivo de la prueba es encontrar errores. Entonces, al hacer las pruebas, hay que tratar de poner datos con los que uno cree que podría fallar. Hay que tratar de hacer que nuestro algoritmo falle. Si no logramos hacer que falle, entonces puede ser que esté bien. Y esa es una técnica también. Es una técnica que han aprendido en estructuras discretas. Se llama técnica de demostración por negación al absurdo. Así le llaman, ¿no? Esa misma técnica lo aplicamos en las pruebas de los algoritmos. A la hora de hacer pruebas, intentamos hacer que falle la negación. Si no logro hacer que falle, entonces negación de la negación, verdadero, ¿no es cierto? Si no logro hacer que falle, entonces debe estar bien. Ingeniero, una pregunta. En el caso base, cuando hizo en el if x mod 2 igual a 1, el x lo dividió todo el número. Ese no entendí muy bien esa parte. Claro, no se olviden que en el caso base está llegando un número de un solo dígito. Por eso le pusimos si x es menor que 10. Si tiene un solo dígito, entonces va a entrar acá. Tiene uno solito nomás. Porque si tuviera más de uno, ese está yendo para este lado. ¿No ve? Entonces, en el caso base hay un número de un solo dígito. Y ese dígito puede ser impar o par. Y si es impar, va al positivo. Y si es par, le tenemos que poner ya como negativo, porque estamos aplicando el concepto de la diferencia, ¿no? De impares menos pares. Recuerden que en realidad estamos resolviendo el mismo problema como en dos situaciones, ¿no? Antes solo resolvían una sola situación general. Ahora hay que ir acostumbrándonos a dividir el problema. En problema simplificado, así lo llamaría yo. El caso base es como el problema en su versión más simplificada. Y el caso general ya es el problema general, como su nombre dice, general. Pero el otro es la versión simplificada. Como cuando han hecho la vacuna, ¿no? Han agarrado al virus en su versión más simplificada posible como para ver que no nos mate, digamos, ¿no? Así hacen las pruebas. Claro, ese era otro método. Ahora están usando otro método para hacer vacunas, pero la idea es esa. Aquí es simplificar a su mínima expresión posible. El problema en su mínima expresión posible. Un número de un dígito. Y lo resolvemos, ¿no? Y acá el mismo problema, pero con más dígitos. Entonces, vamos a decir, nuestra solución es solución para numeritos de un dígito y los que tengan más de uno. El otro ejemplo que les ponía, el cajero para las personas de la tercera edad y para el resto del pueblo. Digamos. Es igual, una cajera igualita, hace el mismo trabajo, todo, digamos, ¿no? Pero atiende de manera diferenciada. Simplemente eso, aquí. Ya más adelante les voy a mostrar por qué se hace eso. Ahorita entendamos que eso es así, por ahora. Pero más adelante, cuando ya trabajemos un poquito más, les voy a explicar
de por qué se tiene que hacer este cajero discriminador, digamos, ¿no? Para estos facilitos por aquí y el resto del pueblo por allá. Ahora, si la pregunta también era por qué aquí lo tomo el número entero y aquí el último, porque era por eso mismo, ¿no? Este tiene hartos dígitos y me interesa solo el último. Y aquí no, porque solo hay uno. Si pueden poner X mod 10 también, pero 7 mod 10 sigue siendo 7. Es simplemente para no hacer tanto cálculo. Ok, ya está disponible la plataforma, ya está funcionando más o menos bien. Ya si no está, ya me avisan. Si hay algunos problemillas, ya está habilitado también los grupos, porque eso también pasó la semana anterior. Los grupos no estaban habilitados y ahora sí o no. Sí, están, aunque están un poquito, las etiquetas están medio mal colocadas, pero para mí es el problema de las etiquetas mal colocadas. Para ustedes no, porque es el único grupo de programación 2 que tienen, digamos, ¿no? Como es el único, no hay donde cometer errores. Pero a mí sí, porque tengo varios grupos de programación 2, entonces a mí me complica. Pero ya lo iremos arreglando. Esos son detallecitos siempre del arranque. Siempre que arrancamos algo vamos a tener algún tropiezo. Pero lo bueno es que vamos a pasarlo, no hay problema. Ok, si no hay más, entonces nos vemos la próxima semana. Sigan viendo las lecciones. Hay más explicaciones también en video. Y la tarea, ¿no? Ya hay que ir haciendo la tarea correspondiente. Dentro de la tarea les he puesto ejercicios del paso 0, del paso 1, del paso 2, así como separado, y para que vayan enganchando y ya después ya vienen los de programación. Pero practiquen bastante primero sobre lo del paso 0, eso de cálculos de dominio. Si usted se preguntaba en cálculo, ¿para qué nos hace el profe de cálculo calcular dominios? Bueno, aquí está, ¿no? ¿Para qué la técnica de demostración de teoremas, si ya los teoremas están demostrados? Bueno, aquí está, digamos. Lo que interesaba era el procedimiento de cálculo, no el resultado en sí, sino el procedimiento, que esa es la misma manera que estamos aplicando para, en primer lugar, para hacer algoritmos recursivos, y la otra técnica de demostración la usamos para probar algoritmos, ¿no? Para probar. Es decir, la idea es intentar hacer que falle. Si no lo logramos, entonces seguramente debe estar bien. Ok. Entonces, si no hay más. Ups, era para la clase de cocina. Tampoco. Al viernes. Ingeniero, Al viernes es la ahí en la tarea. plataforma dice que es hasta el 17, perdón, o es que la fecha ha cambiado. 10, el 17 es domingo, ¿no? Sí. Está bien, hasta el domingo, pero la idea no es que lo hagan el fin de semana, ¿no? Que lo hagan en esta semana. Ya. Inge, ¿ya dieron examen los auxiliares o todavía? Sí, ya tomamos examen, con ellos se van a contactar ya fin de semana, yo creo que van a comenzar. Normalmente eran los sábados, pero bueno, no sé cómo irán a hacer ahora, pero ya va a estar, hasta el jueves ya va a estar definido el auxiliar. Ok, gracias, Inge. ¿Listo? Eso es todo, nos vemos, hasta la próxima.